¿Cómo funciona la preproducción de una película de Star Wars? Hola a todos perdidos y perdidas en HOT y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Hoy toca un vídeo diferente. No sé ni siquiera si este vídeo va a tener muchas visitas, pero es un vídeo que me apetece mucho hacer, la verdad. Y compartirlo con todos aquellos que seguís el canal, que veis prácticamente todos los vídeos, que por cierto, como siempre os agradezco muchísimo que sigáis aquí apoyando Perdidos en HOT. Y bueno, hoy quiero hablaros de un tema, como os digo, que me interesa bastante y es un vídeo un poco más reflexión. De hecho, hasta le vamos a dar un encabezado especial y he decidido llamarlo Reflexiones desde la base ECO. Y es que quiero hablaros de un tema que creo que es interesante explicar, o al menos hablar sobre este tema, y es cómo funciona la preproducción de una película de Star Wars, y en general cómo funcionan las preproducciones de películas de franquicias, que tienen detrás a estudios dedicados a estas franquicias. Creo que esto es interesante y a lo largo del vídeo entenderéis por qué hago esto. En primer lugar, aunque va a ser un vídeo, como os digo, un poco reflexivo y va a tener parte de mi opinión y de conclusiones que yo he sacado, no es que no tenga fuentes detrás apoyando lo que voy a contaros. De hecho, y en concreto hablando de Star Wars, tenemos muchísimos libros de el arte de, donde nos explican pues cómo se han hecho estas películas, también libros de making of, etcétera, etcétera. Y hoy nos vamos a centrar en hablar de los proyectos que han llegado en los últimos años, una vez que Disney compró Lucasfilm, que creo que tal vez es el ejemplo más claro y donde vamos a ver esto de una manera más evidente. De hecho, es importante recalcar esto. Vamos a hablar de las películas post George Lucas, porque las películas de George Lucas funcionaban un poquito diferente. Tal vez al final del vídeo hable un poco de este tema. En primer lugar, y esto hay que dejarlo claro, son películas de franquicias, que como os digo, están hechas por un equipo enorme y por estudios enormes, con muchísimos departamentos y con cientos, si no miles de trabajadores haciendo estas películas. Uno de los motivos por los que hago este vídeo, y espero que, bueno, que sirva un poquito de algo para al menos arrojar algo de luz sobre todo este tema, es que últimamente se ha hablado mucho de todo lo que está ocurriendo en Lucasfilm con, por ejemplo, directoras como Patty Jenkins, que si ha habido diferencias creativas, de si ha habido microgestión por parte de Lucasfilm o de Disney, término que se está acuñando mucho en estos últimos días. Y bueno, siempre está esa discusión sobre la libertad de los directores, de los guionistas a la hora de crear una de estas películas. Y por eso creo que es un tema interesante a tratar. Y el primer detalle ya es clave. Esto no son películas de autor. Y me refiero, cuando digo películas de autor, a películas que son escritas y dirigidas por una persona que ha puesto su sello en ellas y que realmente está llevando el proyecto en todos los sentidos, al menos en los principales, en la creación de la historia, en la creación del guión y en la dirección de la película. Este no es el caso. Ninguna película, ni de Star Wars, ni de DC, ni de Marvel, ni de ninguna de estas franquicias en general, ni Harry Potter, ni muchas series, sobre todo esto se ve en series, después hablaremos de ello, ninguna funcionan como cine de autor. Pues ¿por qué? Pues básicamente por lo que ya he dicho, porque son películas de franquicias. Hay muchísima gente trabajando detrás y cada una de esas personas tiene una función. Y esto obviamente no quiere decir que no haya directores que se puedan permitir el lujo de hacer películas de autor de gran presupuesto y que sean incluso blockbuster o que funcionen como blockbuster. Porque sí, hay directores muy buenos de la talla de Spielberg, Scorsese, etcétera, etcétera, que pues sí se pueden permitir, por la calidad que tienen y por la trayectoria que han tenido, pues que una cinematográfica, que un estudio pague la producción de una película que cuesta millones y que aún así siga siendo una película que ellos controlen a muchos niveles, a nivel guión, a nivel historia y a nivel dirección. ¿Por qué? Pues bueno, porque tienen un nombre, porque son grandes
dentro de la historia del cine, y pues tienen al final ese beneplácito por parte de los estudios de decir, oye, sí, te vamos a producir una película de X millones que va a funcionar casi como una franquicia a nivel presupuestario, pero que va a ser tu película, porque sabemos que vamos a recaudar mucho, porque pues hay un nombre detrás de ese director, ese guionista, etc. Pero es que, centrándonos en Lucasfilm, esto no funciona para nada así con las películas ni series que produce Lucasfilm, pero absolutamente para nada. Para empezar, tened en cuenta que la mayoría de proyectos que se presentan ya son trabajados en primer lugar y antes de contratar directores, guionistas o desarrolladores de historia por un equipo creativo y por departamentos creativos dentro de Lucasfilm. Fijaos, Lucasfilm tiene departamentos de diseño conceptual en los cuales trabajan en imágenes incluso antes de haber desarrollado historias, en modelos de personajes, en lugares, en puntos claves de historia a nivel imagen. Muchísimas ideas, es una lluvia de ideas que ahí van desarrollando. Tienen también departamentos creativos que se dedican a desarrollar posibles historias, a desarrollar tramas a gran escala, tramas a pequeña escala, que se dedican a desarrollar posibles argumentos para historias o ideas que se van desarrollando, proyectos que se van presentando. Todo esto antes de contratar a personal concreto que vaya a desarrollar actividades, digamos, más importantes dentro de lo que sería la producción en sí de la película. I love you. I know. De hecho, por ejemplo, pensad en la película Rogue Squadron de Patty Jenkins, que ya sabéis que se ha hablado mucho de ese tema en estos últimos días. Bueno, Patty Jenkins no llega un día y presenta un guión y una historia a Star Wars, no. Esta historia ya ha sido trabajada, ya hay un proyecto previo, se le ofrece a la directora, eso sí, escribir un guión sobre una historia o desarrollar una historia sobre una serie de ideas que ya le está dando Lucasfilm. Es decir, no hay una idea previa de la directora, en este caso, o guionistas, en el caso que sea, no. Hay un trabajo previo que ya ha realizado Lucasfilm en el cual ya tienen todo un abanico de ideas, de diseños conceptuales, y cuando llega el director o el guionista no trabajan simplemente de cero, no, para nada. Hay todo un equipo, como os digo, a nivel creativo, a nivel producción también. Hay productores que están tomando decisiones, que están llevando el proyecto que está desarrollando la empresa, que está desarrollando Lucasfilm a buen puerto. Aquí es cuando surge pues este concepto de diferencias creativas. A ver, diferencias creativas no es que Patty Jenkins presente un guión y no guste y quieran cambiar cosas, no. Hay una serie de ideas, Patty Jenkins y Matthew Simmons desarrollan un guión sobre esas ideas y esos guiones se trabajan con todo el equipo creativo de Lucasfilm. Y os lo digo, desde directores de arte conceptual hasta directores creativos como es el propio Filoni o como son muchos de los trabajadores incluso de Industrial Light and Magic, que también tienen mucho poder de decisión dentro de Lucasfilm, pues son pesos pesados en la empresa desde 1995 y antes, como el caso por ejemplo de John Knoll. Al final, por tanto, no es una cuestión de la libertad o no que se le esté dejando al director o al guionista. Es una cuestión del tipo de película que hacen estas empresas, del tipo de película que hace Lucasfilm, que como os digo es una película de franquicia. Y al final no es una cuestión de que un director o un guionista tenga más o menos libertad a la hora de crear su historia o de hacer su película. Es que ni siquiera el concepto general de las películas de Star Wars que está haciendo Lucasfilm, sobre todo, como os digo, una vez que George Lucas ya no está al cargo de la compañía, ya no depende de una sola persona, no es darle un proyecto a una sola persona. Estamos hablando de algo mucho más amplio. Estas películas funcionan como algo grupal. Y sí, obviamente hay alguien que al final pues va a escribir el guión y hay alguien que va a dirigir la película y alguien que va a tener un poco más de peso y cuyo nombre va a sobresalir respecto al resto de los nombres. Pero eso no lo convierte en cine de autor, ni convierte a un director y a un guionista en el máximo artífice de estas películas, ni hay detrás ningún tipo de complot o de microgestión oculta por parte de Lucasfilm o de Disney incluso, no. Lucasfilm desarrolla sus historias y hay un montón de trabajadores y cada uno tiene su función y por supuesto hay guionistas y por supuesto hay un director o una directora.
De hecho, si os fijáis, esto funciona mucho más como las series. En las series hay un showrunner que lleva la serie a nivel general, que incluso puede que se encargue más de los guiones, de la historia principal, aunque tenga después subcontratados a guionistas que escriban los capítulos individualmente y tenga subcontratados a directores que dirijan esos capítulos, pero nadie se pregunta la libertad o la no libertad que hayan tenido esos directores o esos guionistas, porque hay un showrunner detrás. Bueno, pues digamos que en las películas de Star Wars ahora mismo ese showrunner es Lucasfilm y todo ese equipo directivo creativo que trabaja en estas películas. Entonces, al final funciona muy parecido a cómo funciona una serie con un showrunner. De hecho, fijaos también en algo bastante curioso, que es la diferencia en cuanto a cómo esto funciona comparado, por ejemplo, con Marvel Studios. Marvel Studios, la historia es un pelín diferente, porque funciona igual, funciona como una franquicia y hay equipos creativos y hay incluso un gran showrunner que sería la figura de Kevin Feige junto a los otros productores de Marvel Studios, porque no es solo él, hay otros como es Victoria Alonso, como es Luis D'Esposito, pero después cada película tiene un tono diferente. ¿Por qué? Porque los personajes son diferentes, las historias son diferentes y pues permite tener un tono y mucha más variedad en el espectro de estilos que puede tener la película, o bueno, cada película. Entonces ahí sí que tal vez tiene un poquito más de sentido darle cierta libertad al estilo que vaya a traer cada director o directora. Pero estamos hablando de un caso muy concreto, que es el de Marvel, en el cual cada historia sí que puede tener un tono y una forma o incluso un género diferente dentro de estas historias, aunque todo sea parte del UCM. Sin embargo, en Star Wars esto por ahora al menos no ha sido así. Siempre ha habido mucha más cohesión también en el tono y en el tipo de historia, porque todo ha estado más cohesionado de alguna manera por la propia idiosincrasia de la historia. Marvel lo permite, Star Wars va por otro camino, pero simplemente es por este hecho. Pero ahí vemos una diferencia. A lo mejor un director en Marvel puede tener una libertad que no se encuentra en Star Wars porque tiene que ceñirse mucho más al estilo de Star Wars, que es el que además pone Lucasfilm. Power Action Toys, tu tienda online de referencia para figuras Star Wars de Black Series y de Vintage Collection, patrocina Perdidos en Hoth. Para terminar, porque tampoco quiero que esto sea un vídeo extremadamente largo, que yo creo que ya sí que va a ser larguito, os voy a poner dos ejemplos, que son Rogue One y The Mandalorian, tal vez los dos proyectos más exitosos que hemos tenido de Star Wars en los últimos años. En el caso de Rogue One, fijaos, el proyecto lo presenta John Knoll. John Knoll es uno de los directores o supervisores creativos de efectos visuales de Industrial Light and Magic. Ya sabéis, la gran empresa de efectos visuales ligadísima a Lucasfilm, pues también fue creada en su día por George Lucas. Bueno, pues esta persona, que realmente ni siquiera es guionista, aunque ya os digo que tiene muchísimo peso dentro de Lucasfilm, es el que presenta la idea de la película de Rogue One. Esa idea es desarrollada por los departamentos de diseño conceptual, por los departamentos creativos, pasa por muchas manos, pasa hasta por el Story Group de Star Wars, esa mesa redonda con gente que se encarga de controlar que las historias pues sean adecuadas para el canon. Después de todo ese proceso se contrata a un director y un guionista. En este caso se contrató a Gareth Edwards, que llevó a cabo un guión junto con otros guionistas, porque hay detrás todo un equipo de guionistas, incluidos guionistas llegados de la propia Lucasfilm, que desarrollan la película con las ideas que ya les han dado y con una historia y una trama. Esa historia se convierte en un guión y eso se rueda. Bueno, aún así hubo problemas porque no terminó de convencer lo que hizo Gareth Edwards y se trajo a Tony Gilroy, que finalizó la historia de una manera que gustó mucho más a Lucasfilm. Y ese es el producto final que vemos. Pero, como os digo, esto no es una idea que traiga Gareth Edwards, no, esto es una idea que viene de mucho antes. Con The Mandalorian, un poco 3/4 de lo mismo. Tenemos a Jon Favreau, que quiere hacer una historia de un pistolero, un héroe del oeste, algo del estilo del oeste en Star Wars. Tenemos a Dave Filoni, que quiere presentar una historia relacionada con los mandalorianos después de lo que ya desarrolló en animación, tanto en Clone Wars
como en Rebels, y también tenemos ya todos estos departamentos que han estado trabajando en ideas de mandalorianos, etc. Y además, si de esto fuera poco, ya se ha estado trabajando en un proyecto de Boba Fett que en principio iba a ser película, que después pasó a serie. Todo esto, Kathleen Kennedy y compañía, Lucasfilm al fin y al cabo lo unió. Y Kathleen Kennedy se sentó con Jon Favreau y con Dave Filoni y les dijo: tenemos dos ideas que pueden funcionar juntas, las solapamos y hacemos una historia. Al final, sí, Jon Favreau escribe un guión, Dave Filoni da una historia general, pero hay también detrás todo el equipo creativo y de producción de Lucasfilm que está desarrollando estas historias. Como os digo, al final no es un proyecto individual, es un proyecto de grupo, es una franquicia. Y este es el objetivo además y la forma de que funcione y tenga coherencia todo el universo de Star Wars. Por tanto, al final, buscar nombres individuales es muy romántico de alguna manera, es la historia romántica de Dave Filoni es el mejor, o Jon Favreau es el mejor, o X o Y. Es cierto que el trabajo que han realizado y lo que están haciendo es enorme, pero no son solo ellos. Hay todo un proceso detrás de esto, y ese proceso comienza desde una persona sentada en una mesa dibujando un mandaloriano, dibujando un paisaje que va a ser de Star Wars, dibujando un imperial, un montón de historias que se van desarrollando poquito a poco, que se van uniendo y que conforman cada historia que nos llega de Star Wars. Fijaos, me he quedado hasta sin voz haciendo este vídeo. No sé si va a servir de algo esta reflexión, esta casi historia que os he contado, pero bueno, si a alguien le sirve, si alguien ha comprendido mejor cómo funciona en sí la preproducción de las películas de Star Wars, pues yo me doy por satisfecho. Como siempre, un gran like si os ha gustado este vídeo. En los comentarios dejadme qué pensáis de todo esto. Tengo muchas ganas de leeros como siempre. Suscribíos al canal para apoyarlo porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala. Y ya sabéis, estar atentos a Perdidos en Cabo.